Mártaro, que nos va a estar contando de las diferentes experiencias que se viven, historias, anécdotas, en esas constelaciones que se realizan, para que vos puedas conocer un poquito más acerca de esta fabulosa herramienta de sanación. Voy a hacer entrar a Marta a este vivo. Bienvenidos a todos los que están ahí conectándose. Vale. Marta Arogo es licenciada, es psicóloga con mirada humanista y especialista en trauma, focusing, enneagrama y gestáltica. O sea, es como un combo completo. Sí, Me encanta Marta. bien humanística, bien Totalmente. humanística, con esta mirada bien humanística, bien linda, en esto en el trabajo desde el aquí y ahora, en este darse cuenta, conectar con las emociones, porque bueno, yo tuve toda mi parte de psicoanálisis, de clínica, que era Sí. mucha patología, ¿no? Pero el poderme abrir a tener esta mirada humanística, eh, para mí es mucho más rápido, se trabaja desde otro lado, inclusive poderme apoyar en las constelaciones familiares. A nosotros, al menos a mí como terapeuta, te da mucho apoyo y el paciente avanza más en este sentido. Claro, es como que tenés un montón de herramientas desde donde lo podés ayudar, ¿no? Cuando Tal nosotros cual. solo tenemos una herramienta, de repente es como limitado, Claro, ¿no? O sea, exacto, es como das el paso, pero si la persona no te pudo seguir, chau, te quedaste ahí solo. Y acá claro, tenés como un montón de frentes por donde abordar lo que le sucede a exacto, la persona, tal ¿no? cual. Por eso la mirada humanística te abre, te da este abanico, te da esta grandeza de herramientas que el psicoanálisis cuando es necesario yo lo uso, pero hoy en día, más después de la pandemia, con tantos trastornos de ansiedad, la terapia cognitivo-conductual, la mirada humanística para volvernos a conectar con nosotros es lo mejor. Claro, claro. Bueno, justo nombrás la pandemia, que no tiene que ver con este tema, pero yo venía pensando en los duelos en mi cabeza, Marta. Uf, Nosotros sí. hablamos justamente de que vos tratás todo el tema de los duelos Ujú. y qué interesante porque digo, estamos iniciando un año y muchas veces se extrañan esos seres queridos que quedan en el Sí. camino, ¿no? Que no nos pueden acompañar a este nuevo año. Quizás algún consejo, algo que puedas decirle a la gente que está transitando esta situación en este momento, con esta nueva apertura de año, con estas nuevas posibilidades que hay para afrontar toda esa situación y poder salir adelante. Mira qué bueno que traes que podamos echarle luz a este tema, porque el duelar duele y muchas veces el dolor es tan fuerte, es tan intenso que cuesta abrazarlo. Entonces hay muchas personas que le cuesta transitar los duelos y que esos duelos no transitados, no vividos, negados, de una forma inconsciente, ¿no? Y Claro. que cuesta transitar, son esos grandes excluidos que después tenemos desde esta mirada sistémica lo que vendrá a ser las constelaciones familiares. Por eso, un montón de veces, cuando en el consultorio, yo tengo pacientes con mucha angustia, me siento de una tristeza continua, hasta inclusive la gente usa el término depresión. Yo siempre digo que el término depresión hay que usarlo de una forma con mucho cuidado porque ya cuando llegamos a ese diagnóstico de depresión, eh, es un tema importante para tratarlo y abordarlo. Pero habitualmente la tristeza, la melancolía se le pone esa etiqueta y que no está del todo correcto. Entonces, sí, cuando estamos en duelo, estamos tristes, tenemos miedo, nos enojamos. Bueno, ¿qué hacemos con todas esas emociones? ¿Cómo las gestionamos? ¿Cómo las manejamos? Y yo en el espacio terapéutico, como terapeuta, acompañamos, es acompañar a duelar, a enseñar a duelar. ¿Cómo me conecto con el dolor? ¿Cómo me conecto con la ausencia del otro? ¿Cómo me conecto cuando vienen estas fechas importantes, la fiesta, cumpleaños o fechas especiales?
y donde la persona no está, o viene el aniversario de la muerte. ¿Qué hago cuando todavía a mí me duele tanto? Entonces, enseñar a transitar el duelo y poner paréntesis a esa gran tristeza, ese gran dolor. Hay muchas técnicas, podemos usar la que sabe dibujar, dibuja, la que sabe cantar, canta, la que sabe cocinar, cocina. ¿Qué es lo que a vos te gusta, que te lleva a conectarte con vos para poder hacer ese paréntesis para que tu día sea un poco más aliviado? No significa que cuando ponemos ese paréntesis lo negamos al duelo. No, el duelo sigue. Lo que sí, estamos dando alivio a tanto dolor que causa en un día de 24 horas estar cursando ese duelo, ¿no? Claro, claro. Porque a veces no queremos mirar el duelo. Digo, No, no queremos, hacemos totalmente, estamos todo el día, todo el día, todo el día, mira, 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 y no conectamos con eso que está pasando. Justo, mirá, viste que ahora hay una película muy interesante que se llama La Sociedad de la sí, Nieve. Habrás escuchado hablar, por sí, supuesto, la historia segura la conoces de primera mano, los que somos argentinos conocemos todos la historia que antes se llamaba Viven, que es el milagro de los Andes, y ahora es La Sociedad de la Nieve. Yo hace unos años hablé con Roy Harley, que fue uno de los sobrevivientes, claro, ¿no? De la tragedia de los sí, Andes. Y ayer miraba una entrevista muy interesante de él, y mira qué piola este ejemplo, sí, Marta, que traigo, porque él decía que se le murieron los 4 mejores amigos en esta tragedia. sí, No estamos hablando de uno, no, no, vio morir a sus 4 mejores amigos, o sea, algo tremendo, inimaginable para la realidad de una tal persona, cual. ¿no? Pero él decía que cuando estaba en la montaña no lo lloró, no lo pudo vivir y que cuando volvió, ahí recién notó esa falta y lloró durante 6 meses seguidos. Sí, Y bueno. entonces digo, danos luz acerca de todo esto, pero me parece un ejemplo que está muy bueno para dar luz respecto a lo que vos decís justamente. Hermoso ejemplo que traes en esto, que él en el momento a donde estaba viviendo, en este momento de estrés postraumático, yo como especialista en trauma, un montón de veces, ¿cómo yo me doy cuenta si la persona pudo transitar ese duelo o no? Un montón de veces vienen a la consulta y te dicen, estaba esperando el llamado telefónico, siempre hablábamos a la tardecita por teléfono o esperaba el llamado telefónico. O salí a la calle y vi a alguien parecido a la persona. Bueno, eso ahí ya te da eso que cuesta. Y como este señor en sus charlas, yo también lo he escuchado y cuenta esto, ¿no? Después que puede pasar ese momento de estrés postraumático, que pasa en ese momento de supervivencia, a todos cuando ocurre el suceso de la muerte de alguien, estamos en ese estrés, en ese trauma, en ese golpe, ya sea inesperado, esperado, como sea que se haya dado la muerte. Bueno, eso a nosotros nos pone en un stand-by. Cuando, viste que muchas veces coloquialmente se dice, cuando te caen las fichas, Claro. pasado los días, te cae la ficha y ahí te lloras todo. Y ahí sí decimos, bien, esto me pasó a mí, poderlo reconocer, poderlo aceptar la ausencia del otro. Por ejemplo, hay uno de los duelos que hasta no tiene nombre, cuando una madre pierde un hijo, las madres del dolor. Por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de acompañarlas, de escucharlas, ¿no? En esto. A veces había grupos, se hacen los grupos de duelos, ¿no? Como esto para acompañarse, cada uno desde su lugar. Puede hacer un surco para drenar ese dolor, ¿no? Para que esto pueda salir y no lo guardemos, porque hay mucha gente que lo reprime, lo guarda y después se enferma. Entonces, Claro, porque lo que hablamos, la emoción queda como encapsulada, ¿verdad? Esa tristeza, ese dolor. entonces lo importante es cómo lo puedo sacar.
Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, yo no puedo llorar, y yo no lloro. Bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, ahí, hagamos ese surco, ahí algo de la forma que a vos te guste, que vos te sirva conectarte con vos, bueno, vamos a sacar, ¿no? Esto. Hay mucha gente, habitualmente, a veces que les gustan escribir o hacen o escriben carta. Escribir la carta en primera persona, ¿no? Pudiendo decir, pudiendo poner en palabra lo que haya quedado pendiente o no, o lo que necesite decirle, ¿no? Porque cuando se producen las muertes, son situaciones inesperadas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí, ¿qué es lo que me ha quedado pendiente? ¿Qué es lo que quiero poner en palabra y no lo puedo poner en palabra, pero por ahí lo puedo escribir? Yo tengo una paciente que hizo un dibujo hermoso y le puso unos colores. Bueno, ella se le murió su papá y murió en la pandemia como tanta gente que no lo pudo despedir, entonces esto le quedó algo inconcluso, como algo que no había pasado para ella. Bueno, pudimos hacer el duelo, ella lo pudo transitar, lo pudo dibujar, y bueno, ¿y sabes qué? Lo lindo fue haciendo un dibujo en cada etapa de su duelo. Es maravilloso. Yo le digo, tiene que hacer una exposición porque son unos dibujos increíbles. Pero esto, que salieron desde adentro de ella, desde ese dolor a duelar, ¿no? Claro, claro. Marta, ¿puede ser que ahí lo que le haya faltado, por ejemplo, a esta chica, sea la parte como de materializar el Sí, fallecimiento, o sea, la parte de ritualización? Justo exacto. yo estoy escuchando una entrevista que hablaban de esto y creo que va por acá, me parece muy interesante. Sí, sí, sí. En esto, no te olvides que cuando era la pandemia no se podían hacer los velatorios, las Mm, despedidas, era todo muy cerrado. Y mucha gente no pudo despedir ni al papá, ni a la mamá, un hermano o un amigo, mucho. Entonces hay que reconstruir en el espacio terapéutico ese ritual, ese ritualizar. Bueno, ella dijo, yo me conecto con el dibujo. Y ella me contaba que cuando dibujaba, dice, creo que nunca en mi vida he llorado tanto haciendo esto. Entonces, ahí hizo su surco, ahí salió, ahí hizo la aceptación claro, de esa muerte y ese no poderlo despedir, ¿no? claro. Y Marta, el tema de hoy, justamente las experiencias que se viven en las constelaciones cuánticas, un poco metimos este tema del duelo, pero digo, ¿cómo se relaciona el duelo cuando hacemos una constelación Y cuántica? ¿Se puede? sí, mira, es muy linda tu pregunta en este sentido, porque los duelos no transitados son esos grandes excluidos de nuestro sistema familiar. Y, por ejemplo, hay personas que vienen, por ejemplo, hay mucha gente que con la muerte se enoja, hay mucha gente que lo toma el enojo de que la persona se vaya, como siente como que te dejaron, ¿no? El sentirse El dejado, abandono. el abandono a esto. Entonces están enojados. Entonces vienen a constelar y dice, bueno, yo sigo enojada, ponele, mis padres ya no están, pero yo sigo enojado porque por X tema. Bueno, genial, lo trabajamos. ¿Y cómo cuesta? ¿No? Vos te das cuenta que el constelante, cómo le cuesta el acercarse, el decir, el poner en palabra, quizás el despedir, ¿no? Entonces, esto tiene que fluir solo, ¿no? Y hay un momento en que llega ese momento culmine donde la persona es como que ya no están, y a veces son 10 años o 20 años que murieron, ¿eh? No, no un año ni dos. Entonces, Wow, ahí, muchísimo. ¿no? Y ahí pueden abrazar, ahí pueden aceptar ese gran duelo. O duelos de muertes traumáticas. Yo tengo una señora que vino de Colombia y ella está trabajando, murieron en un accidente de automovilístico en Colombia sus dos hijos. Eran mellizos y murieron los dos. Entonces ella me agarra y me dice, yo no tengo consuelo. Bueno, y empezamos a trabajar.
a trabajar a través de las constelaciones y ella me dice, es como si me hubieras devuelto a la vida. Digo, no, vos tomaste la vida una vez que pudiste despedir algo de un accidente tan traumático, tan fuerte, y en especial los hijos, porque en teoría los hijos son los que tienen que despedir a los padres y no los padres a los Claro. hijos. Por eso, Esa es como la creencia que hay, ¿no? Inclusive por biología, es como que decimos, bueno, sus células mueren primero, las células de ellos son más jóvenes, deberían morir después. Todo en la teoría, pero digo, en este mundo que es tan loco, y no, acá a no hay veces no teoría que sucede. valga. No, no, no. Las cosas Ah, cuando suceden, suceden y las muertes traumáticas son también muy fuertes para transitar, muy fuerte para quizás entender la muerte. Pero yo siempre digo, hay muerte porque hubo vida antes. Y otro tema, ya que estamos hablando de duelo y no lo dejemos afuera, las mascotas. Las mascotas uy, se constelan, las mascotas forman parte de nuestro sistema familiar. Y yo tengo gente que viene a constelar sus mascotas, o por ejemplo, los otros días vino una de las chicas, dice, se me murió mi mascota, yo quedé muy mal, estoy muy angustiada, yo aunque sea, quiero poderla despedir ahora, me dijo. Bueno, salimos, e hicimos la constelación, mostró todo, me dice, ¿sabes qué? Ahora me siento, a ver, como que ahora la puedo soltar, me dijo. Y eso también está bueno. Eso también ay, es importante porque nuestros animalitos, hay mucha gente que quizás no han tenido hijos y tienen sus hijitos de cuatro patas porque las mascotas forman parte de nuestro sistema familiar. Hay gente que no lo considera de esa forma, pero en realidad las mascotas forman parte de nuestro sistema familiar. Entonces es importante esto. Y darle su espacio, también ritualizarlas, también despedirlas, es importantísimo. totalmente. Bueno, yo tengo niñas pequeñas, yo creo que lo sabías, Marta, tengo una de 9 y una de 5, y acá tenemos mascotas, nos encantan las mascotas, tenemos pocas, pero teníamos Claro. 3 peces y tenemos un gato. Dos Ay, qué peces lindo. se murieron, sí, sí, 2 peces se murieron, y nosotros les hicimos el funeral a los Sí, peces, o sea, los enterramos, le dijimos unas palabras, mis hijas lo lloraron, y ¿sabés qué sienten cada vez que sucede eso? Porque los peces lamentablemente es algo que duran un tiempo muy corto, te duran 1 año, 2 años, todo dependiendo, ¿no? Entonces ya van varios funerales que vamos claro. haciendo, pero es una manera muy linda, te digo, de despedir, de agradecer, de poder soltar y de reiniciar también, ¿no? Como un nuevo camino. Yo lo llevo a lo mínimo que es un pececito, pero la realidad es que hay mascotas que son muy importantes en la vida de uno. Un gatito, quizás te puede sacar de una depresión, lo mismo un Claro, perro, porque tienes que levantarte todos los días, ayudarlo, ¿no? en eso. Y otra cosa, ritualizarlo, enseñarle cómo es un duelo, que la muerte existe así como existe la vida, y de estos temas no se hablan en las familias. Yo veo un montón de veces, vienen pacientes a mi espacio, y donde dice, a mí no me contaron, no me dejaron, no me explicaron. Un buen día a la mañana desaparecieron mis abuelos y nadie me contó. En esto, Excelente. hablarlo, realizarlo, la mascotita, sí, genial, bárbaro, los niños tienen que tener el acercamiento. Yo entiendo que en el momento difícil, en el momento en que se producen los sucesos, cuesta, pero pasado un par de días hay que sentarse y a los niños contarle lo que pasa con la mascota, con el abuelo, con alguien de la familia. Hay que hablarlo, hay que decirlo. Yo sé que a veces uno está tan dolido, el dolor es tan fuerte internamente que no encontrará las palabras. Pero, por ejemplo, yo tengo una paciente que se murió su hermano y que era el padrino de la pequeña, me dice, yo no encuentro las palabras, necesito que vos se lo cuentes, vos se lo digas. Y pude hablarle
pude contarle, pude decirle, y ella me agarró, después que terminamos de hablarlo, de dibujarlo, que se llevó sus dibujos, la pequeña, yo no me especializo en niños, yo soy solo de adulto, pero lo hablé como cuando le hablé a mis hijos, ¿no? Y lo Con dibujamos, amor. claro, se llevó su dibujito y me dijo, yo le voy a decir a mamá que vamos a buscar una estrella y todas las noches vamos a ir a verlo. A mí me pareció maravilloso que se cierre. Digo, los chicos te dan lecciones de vida. Me dice, La ella verdad me que decía, la sí. verdad que yo no sabría, no encontraba ninguna palabra, como decir, y es entendible también. Y que si a veces uno no tiene, no las encuentra las palabras, buscar ayuda para que otro podamos explicarle y contar, porque los niños necesitan, todos necesitan conectar con ese duelo. Nada más que a veces en el momento es tanto el dolor que uno queda muy bloqueado. Y no es que uno no quiera hacer las cosas bien, es lo que a uno le sale también, ¿no? ¿Sabes qué pienso, Marta? Que también el hecho de, por ejemplo, ¿no? A mí, cuando se me murieron mis abuelos, fue un golpe muy Sí, duro, muy triste, porque yo no solo que los amaba, para mí eran como padres, íbamos todos los fines de semana a su casa, nos llevaban, salíamos, dormíamos con mi abuela abrazada, o sea, me hacían la sopa rosa, como le decíamos nosotros. Digo, hay como muchas cosas muy lindas que me acuerdo, pero digo, creo que te va preparando para la vida el hecho de que vos puedas afrontar esos golpes que quizás son dolorosos, pero son menos leves, ¿se entiende? O sea, ¿qué sí, pasaría si hoy se me muere mi abuelo, pero mañana digo se me muere mi padre y pasa? Entonces te va preparando para esos golpes que cada vez son más fuertes, grandes son más cercanos, que los vamos pérdidas, a tener, claro. lamentablemente. Sí, sí, sí. En esto, si yo desde niño, aún con que se despidiendo una mascota, voy enseñándole, haciendo el camino a ese niño para las pérdidas del día de mañana. Eso sí, que cuando vienen las pérdidas de nuestros padres, que son los seres que nos dieron la vida, siempre duele mucho más. O en el caso, cuando decís, yo tuve esos abuelos que fueron magníficos, con pinches, y duelen. Esas pérdidas que duelen tanto. Pero si nosotros podemos, a través de la palabra, a través de escribir, o tener alguien con quien poder hablar, viste que hay muchas veces que se muere alguien y dice, no se habla, no hay Ah, fotos, no claro, hay nada. es Claro, tremendo. entonces, desde la mirada sistémica, las constelaciones familiares, ¿viste? Estaba la película Coco, Ah, que es qué de... hermoso. Bueno, esas constelaciones familiares, cómo uno tiene que honrar a los ancestros, cómo es ritualizar. ¿Viste que ellos le dan una fiesta especial para el Día de los Muertos? Ay, es Bueno, fantástico eso es lo que lo hacen ideal, en México. claro. Es Entonces, ahí descubre Miguel por qué le gustaba el canto, por qué cantaba, cuando todos eran zapateros, y ahí no había que, la música no tenía que figurar en esa familia. Y hay un montón de gentes que mueren en el grupo familiar. A ver, si yo no pongo la foto de la persona que se fue, si yo no lo ritualizo, si yo no lo despido, lo estoy excluyendo. Entonces, si yo excluyo, el día de mañana, en otras generaciones, los excluidos son grandes enfermedades. Entonces, ¿para qué? ¿No? claro, Hacemos al final todo se tal conecta. cual, sí. ¿Viste? El tío que no era muy querido, que era en medio del tacaño o alguien, ¿viste que siempre hay excluidos? Los accidentes, esos grandes accidentes donde hay esas muertes con accidentes, son grandes excluidos. Y ni hablar las personas que se suicidan, otros grandes excluidos, que veces no se habla todo el resto de la familia que queda se quedan enojados. ¿Cómo nos hizo esto, no? Mira, qué interesante este tema que traes, porque el Sí, otro día estaba hablando con mi madre, me contaba de una amiga de ella cuando eran adolescentes. Y me contaba esta historia que a mí
la verdad que me dejó así como de colores, como dicen en España, ¿no? Porque era una amiga de ella que se había casado con una persona, habían tenido un hijo, y ella volvió a estudiar a la facultad y conoció un hombre, se engancha Ujú. con ese hombre, y a este marido que tenía le agarra una depresión fatal, ¿sí? Y se suicida. ¿Y qué sucede y qué se enteran después? Que el padre de él se había suicidado por depresión cuando él era chiquito y nunca se lo habían contado. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás podrían haber resuelto antes y que no termine el hijo de la misma manera. Claro, esas son las lealtades invisibles, pero ¿cómo vos vas a saber eso? Te lo muestra Claro. la relación. Y la única forma de poder resolver eso es a través de una constelación. Las constelaciones cuánticas, por eso son tan sanadoras, tan profundas, porque van mostrando esas lealtades de este clan familiar y aquí en uno, por ejemplo, cuando empiezan con esas tristezas, con esas melancolías, todo eso es un síntoma de esta aquí ahora que tenés vos, que te ocurre eso, y eso significa que tu alma familiar está pidiendo pista que esto hay algo de eso que hay que trabajar. Entonces tu alma familiar necesita que eso que ha quedado inconcluso en el pasado, vos, a vos, te eligen para que vos puedas trabajar y cerrar esa situación que ha quedado inconclusa, que en tu síntoma, en tu aquí y ahora, es una tristeza, es una melancolía, o ponerle que sea una depresión también, ¿sí? Todo eso hay que aprender a observarse, a mirarse. En mi aquí ahora, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo? Entonces, no tengo dinero, tengo problema de casa, no tengo trabajo, no tengo amigos. ¿Qué es lo que me está pasando, no? Bueno, a esto. Y eso hay que aprender a observar esos síntomas, porque ellos se comunican. El alma familiar en esos síntomas te está indicando qué es lo que vos tenés que trabajar. Mucha gente, cuando viene a los talleres, ¿no?, de constelaciones, justo tenemos ahora el viernes, lo tenemos por Zoom y el sábado en Palermo presencial, lo tengo al taller, ¿no? Vienen a trabajar y dicen, y yo tengo así un montón de cosas para constelar, si me tengo a poner, no me alcanza la vida para constelar. Y Bergelín Oh, decía, si tengo tanto, no tengo nada. En esto, que todavía el alma familiar o no estoy pudiendo ver lo que mi alma familiar me está marcando. Por eso, el síntoma, el síntoma es el mensajero. El síntoma llamamos algo que te ocurra en tu aquí ahora. O por ejemplo, tenés un juicio, no sé, de una casa o de una herencia o algo que tenés trabado o te sentís muy trabada en la vida. sí. Entonces vos decís, bueno, sabes que me siento tan trabada, tan bloqueada, que hay muchas cosas en mi vida que no se me están dando. Bueno, genial. Dejemos que la constelación te muestre, que el campo hable, que el campo te muestre. Qué Y eso fabuloso. te lo dan las constelaciones cuánticas, que antes las viejas constelaciones no lo podían hacer. Por eso, Claro, la revelación, podríamos decir. Me encantó claro, esto, la esa. revelación. Marta, vamos a ir cerrando. Bueno, Me encantó esta entrevista, quiero bien, decírtelo, es el tema a mí del duelo, además es algo que creo que vino acá a meterse por algo hoy, por era algo importante. terminamos hablando de esto, era importante y creo que lo que sucede conviene. Yo siempre digo esto, ¿no? Al final es un tema Hoy nos muy, muy... acompañó internet. Bueno, un poco nos acompañó porque nos dejó hacerlo, así que hay que agradecerle. Vamos a Vamos. agradecerle a Acá Don dice, Internet. continúe, dice Ay, en me esto. encantó. Y yo te quería robarte estos minutitos para decirle a todos que ya abrimos la diplomatura de constelador cuántico. Ya estamos inscribiendo y bueno, tengo la promo que hay un sorteo de 3 matrículas gratuitas para que se inscriban
y aprovechenla y entren allí y pongan en el link, vayan a la web y ahí llenen los datos, así cuando hago el sorteo, bueno, se pueden ganarse Mm. la inscripción gratuita para empezar a estudiar, ¿no? Qué emoción, Marta, cuando anuncies los ganadores, quiero que nos repostees acá, que nos arrobes Sí, en Frecuencia TV para que nosotros también lo buenísimo, pongamos. buenísimo. Hermoso, me encanta. Contale a la gente cómo es tu web. Mi web es ICFH, Ok. Instituto de Constelaciones Familiares Humanístico, Marta Aro, esa es mi web, y ahí están todos los programas de los distintos niveles de la diplomatura, están todos los talleres del año, pues ya tengo cargada toda la fecha de todos los talleres presenciales durante el año en Palermo, y bueno, ahí que no se Fabuloso. pierdan este año para formarse, que y yo siempre le digo, ¿no? La diplomatura te da, es un proceso que pasan las personas, empiezan con su árbol genealógico, aprenden a hacer su arbolito, a conocer su historia familiar, a abrazarla, aceptarla, después ven en esto trauma, que es importantísimo, la consulta individual, las prácticas grupales. Entonces, muchos lo toman como un proceso. Quizá después, cuando yo digo después del segundo año, ustedes decidirán si quieren ser consteladores o no, pero mientras tanto es una enseñanza de vida. Esta mirada sistémica te enseña a mirar tu historia y puedes mirar a los demás desde otro lado. Está genial. Y además lo pasamos por el cuerpo y lo integramos. Que eso creo que es ¿Cuál? Es fabuloso. muy Cuando lo especial. pasamos por el cuerpo, queda Sí, para toda la vida la exacto. enseñanza, Marta. Es muy vivencial esto. Por eso hay mucha gente que dice, yo el título no me interesa, pero sí me interesa este gran proceso. Y lo hacen, dicen, por ahí no quieren seguir de consteladores y tengo psicólogo, psicopedagogo, y tengo un cardiólogo. Es decir, yo esto, la mirada sistémica es una riqueza que le da un plus a todos, por ejemplo, a los coaches, a los counselors, no solamente a los terapeutas holísticos o a la persona, por eso no hay requisito, es toda persona que quiera aprender a conocer su historia familiar para poder mirar a todos los demás y poder entender por qué son como son, actúan de la forma que actúan, aparte de conocerse ellos mismos, ¿no? Tal cual, totalmente. Bueno, Marta, te Bueno, agradezco. amor. Ya saben, pueden seguir a Marta Aarón Rincón by Marta, que es su Instagram. Ahí van a tener mucha más información Buenísimo. acerca de todo lo que hacen. Te agradezco una vez más, Marta, Gracias. y a toda la gente que estuvo del otro lado, está ahora comentando, mirando, escuchando, siendo tan receptiva, tan abierta. Me encanta la participación, es la idea siempre que tenemos aquí en Frecuencia TV. Los invito también, obviamente, a apuntarse, a seguirnos, a comentar el comentario, a poner lo que piensan acerca de todo lo que hablamos. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos y seguimos encontrando, ¿sí? Un beso grande, Totalmente. amor. Beso. Saludos. Gracias.